Instituto de Administración Pública del Estado de México. IAPEM TV, una ventana a la administración pública mexiquense. Muy buenas noches, señoras y señores. Encantado de estar nuevamente aquí en el Estado de México. Cuando recibí la invitación de mi amigo, el maestro Mauricio Valdés, me dijo: oye, Pedro, tengo mucho interés que vengas a la Semana de la Administración Pública en el Estado de México en este 39 aniversario del Instituto. Me dijo, y creo que sería muy bueno que nos platicaras un poco de cómo ves la recuperación económica, cuáles son los hechos duros, ¿hay hechos duros? ¿Cuáles son? Y dónde están los desafíos. Así que encantado, ahora les comentaré qué más me dijo, pero encantado acepté y aquí estoy con mucho gusto. Me da un gusto enorme volver a ver al maestro José Castelazo, el presidente del INAP, y por supuesto también el ver otra vez al alcalde de Toluca. Me da mucho gusto estar con ustedes. Déjenme contar lo que me dijo Mauricio. Me dijo, tú sé que eres cuidadoso, es viernes en la noche, ¿cómo ves la situación económica en el mundo? Le dije, en el mundo la veo bien complicada. Me dijo, bueno, es viernes, no nos vayas a arruinar el fin de semana. Entonces, voy a estar bastante cuidadoso, aunque sí se ven nubarrones por varios lados. Entonces, déjenme contarles lo que les preparé. Les preparé, y espero que no sea larga y espero sobre todo que no sea aburrida, un repaso rápido del mundo, porque si no entendemos qué está pasando, por ejemplo, con nuestro vecino del norte, con Estados Unidos, difícilmente podemos hablar de cómo se ve hacia adelante la recuperación económica de México. Entonces tenemos que hablar, aunque sea brevemente, aunque sea brevemente tenemos que hablar un poco de los americanos y nuestros vecinos del norte, su recuperación no viene bien. No viene bien y voy a comentar algo de ello. Después pasaremos a ver un poco cómo viene la problemática europea, que está muy complicada. Por último, algo de la desaceleración china. Y luego vendremos ya a ver cómo se está comportando nuestro país en este mundo tan complicado. Y de una vez les adelanto, tuve la suerte de que, y eso lo sabía desde que me invitó Mauricio, de que el INEGI, como ustedes saben, saca exactamente con 45 días de retraso, que es bastante competitivo a nivel internacional, los datos del trimestre, y hoy en la mañana salieron los datos del Producto Interno Bruto trimestral. Entonces les voy a dar una actualización. Con eso tuve tiempo de verlo en la mañana y con un enorme gusto espero poderlos poner un poco al día de las cifras más relevantes de México, que salen 4 veces al año con este retraso mínimo de 6 semanas, que lo hace bastante competitivo. Hay dos aquí, Mauricio hizo muy bien en poner dos, como es un salón tan grande, dos pantallas. Espero que todos puedan ver y me voy a ir despacio, pero espero ser claro. Al hablar de la economía siempre es un tema árido, pero siempre recuerdo el comentario de un maestro mío, de Paul Samuelson, cuando estaba yo tomando clase en MIT, que me dijo, a ver, explícame esto, y le dije, no sé, es un poco complicado. Me dijo, nunca se te olvide, Pedro, lo puedes explicar bien si lo entiendes.
Entonces, trataré de ser claro. Adelante. Vamos a ver primero dónde está parado el mundo. Aquí vamos a tener en esta gráfica, en lo vertical, va a ser la deuda. Y la deuda, como ustedes van a ver ahí, va a ser la deuda sobre el producto. Y en el horizontal va a estar el déficit fiscal. Entonces, obviamente, los que están en este cuadrante, digamos, no sé si lo alcancen a ver aquí, pero en este cuadrante es el cuadrante malo, que es gran déficit fiscal y gran deuda. Increíble, pero vean nada más qué país está aquí, un país que admiramos tanto durante décadas y que lleva en total estancamiento por 27 años. Este es el 28º año que está en estancamiento Japón, con una relación deuda al producto la más alta de todas las naciones y un déficit fiscal del 11%, lo cual lo hace cada vez más grave, porque a este nivel de deuda, este déficit hay que financiarlo y el año que entra son 11 puntos más interés compuesto y 11 puntos más. Bien, vean lo interesante de este bosquejo grande. El cuadrante de abajo del lado izquierdo, lo vemos aquí, el cuadrante de abajo del lado izquierdo, es el mejor. Y este cuadrante del lado izquierdo tiene un déficit bajo y una relación deuda baja. ¿Quién tiene los mejores resultados mundiales? Chile. Chile tiene la deuda más baja, tiene deuda prácticamente cero y no tiene déficit fiscal. Pero sorpréndase, ahí junto está Perú, con datos francamente buenos, y afortunadamente nuestro país está en este cuadrante. Traemos una deuda relativamente baja en relación al mundo y un déficit afortunadamente bajo. Colombia está aquí, pero realmente de América Latina, el que sorprende, y sorprende ya desde hace 20 años, durante todo este tránsito que han tenido en la democracia, es Chile, con los mejores resultados a nivel latinoamericano, y es muy posible que dentro de 2 años Chile sea por primera vez declarado país industrializado, y va a ser el primero de América Latina que va a tener ese honor. Y bien, entonces está Chile con los datos más espectaculares, Perú, pero México se ve bien. Entonces, en el bosquejo general no nos vemos mal. Recuerden ustedes, hace algunos años, cuando traíamos una deuda enorme, cuando tuvimos que renegociarla y todas estas cosas, y hemos pasado claramente de estos datos a datos mucho más llevaderos. Estamos en el rango de lo aceptable. Primera reflexión. Segunda, pasamos adelante. ¿Cómo están los datos de crecimiento económico? Aquí, obviamente, el crecimiento más rápido lo trae Chile con el 7%, ya se los decía, pero México está en el buen cuadrante. México aquí estaba en 3,5, las cifras de hoy en la mañana nos dan 4,1, entonces un 4 sólido. Y ha quedado atrás la etapa de campañas, estamos obviamente por entrar a las etapas del nuevo gobierno, y lo que es clave es ver que este 4%, 4.1, es un 4% sólido en un mundo que no crece. Vean dónde están la mayoría de los países, están en cero, alrededor del cero. Entonces, México trae una deuda mucho más baja y es cierto que no estamos en las cifras de Chile y de Perú, que deberemos de estar, y así lo esperamos que el próximo gobierno con las reformas que se han anunciado y las que estarán por anunciar pase a estar acá, pero el 4 no es malo. No es malo, ¿por qué? Porque nuestros vecinos del norte, que crecían al 3, están creciendo al 1,5. Y seamos justos, el 1,5 en Estados Unidos, el 4,1 en México,
el 4.1 es muy bueno porque el crecimiento económico americano está muy bajo. Entonces, no se ven mal las cifras. En esta primera parte voy a hablar nada más de hechos. Adelante. El Fondo Monetario Internacional está prácticamente alterando todas las cifras para este año, de 2012, ha revisado todos y nada más ha revisado 3 datos al alza, 3 de todos los países. Afortunadamente, uno de ellos es el de México. Traen 3.9 para este año y puede ser que se queden cortos. Entonces, eso traían antes 3.5, luego 3.7 y lo acaban de subir a 3.9. Entonces, volvemos otra vez, ahora el Fondo Monetario, viendo esto así. A ver, voy a entrar ahora a ver cómo están los Estados Unidos, me voy a ir despacio, es obviamente una economía que no tienen por qué ustedes saber lo que sí saben de México, pero no puedo platicar de México si no hablamos de Estados Unidos. Entonces vamos con los Estados Unidos. Miren, lo que hice fue presentar, son 5 gráficas de Estados Unidos, que lo que hacen el recuento es, estamos en plena recuperación después de la recesión de 2009. Entonces, lo que utilicé fue ver en los últimos 120 años cuántas recesiones y recuperaciones ha habido en Estados Unidos. Ha habido 14. Entonces, vamos a ver cómo viene esta recuperación con respecto a todas las demás recuperaciones. Y miren ustedes, el dato de amarillo es el promedio de las recuperaciones. Entonces, estamos hablando aquí de la nómina, quiere decir cuánto ha aumentado el empleo en los Estados Unidos. En la recuperación normal, aquí están los trimestres, son 3 años, 12 trimestres de recuperación, y obviamente arranca esto el primer día de la recuperación. Entonces, el National Bureau of Economic Research es una institución americana, dice la recuperación se inició en este día, empezamos a contar, y la recuperación promedio debería de estar en 5,5% de aumento del empleo. ¿Cómo está la recuperación actual? Pues la recuperación actual no se ve bien, está en el 1.9. Ha sido una recuperación muy, muy frágil y muy lenta. ¿Qué tan lenta? Pues la tercera parte del 5.5 es el 1.9. Y lo más preocupante, imagínense que lo viéramos como un médico, ¿qué diría el médico? Ah, caray, el paciente está con una recuperación muy frágil y muy lenta, pero la anterior recuperación, que fue la de 2001, ha sido la peor recuperación en términos de empleo. Entonces, como que el enfermo trae ya 2, la de 2001 y ahora la de 2011, 2012, trae una recuperación muy lenta, y los Estados Unidos quiere decir que traen un problema muy, muy severo, que no es una calentura que se quita fácil, sino que trae un problema. Entonces, lo que nos dice esto es, la recuperación normal debería de traer casi 6% de empleo, la recuperación americana trae menos del 2%, menos de la tercera parte. Entonces, yo pondría un foco amarillo, por eso pusimos el color amarillo en la normal, y estamos muy por debajo. Adelante. ¿Por qué está pasando eso en los Estados Unidos? Bueno, les voy a dar 4 explicaciones, 3 explicaciones, y vean ustedes aquí el precio de las casas. El precio de las casas, como ustedes saben, la riqueza fundamental de una familia de clase media americana, igual que de una familia de clase media mexicana, es su casa. Es el gran activo que tiene de su riqueza. Y en la familia americana, el precio de la casa representa el 85% de su riqueza. Oye, su coche, oye, lo demás lo tiene a plazos, todavía no es de él. Entonces, realmente su riqueza financiera es su casa. Bien, y fíjense lo que está pasando
de todas las recuperaciones americanas, en 14 veces en 120 años, la peor de todas es la actual. El precio de las casas sigue cayendo por tercer año consecutivo al 14%. Entonces, si mi casa es el activo más importante de mi riqueza, y estoy en mi casa y veo que el primer año cayó 4 y el segundo año 4 y ya va al 14%, el 13% de caída, esto es muy severo, porque me siento más pobre y ojo, estoy más pobre. ¿Por qué? Porque el precio de las casas, al estar bajando, hace que mi activo baje y mi pasivo que debo en la hipoteca, sigue igual, ¿no es cierto? Y entonces mi activo vale menos y tengo un nivel de empobrecimiento. Entonces, primer problema es que la sobreconstrucción de casas y toda la burbuja inmobiliaria que hubo y eso ha hecho que esto sea muy, muy preocupante. Segundo problema en la economía americana. En la típica recuperación, ¿cuánto aumenta el crédito? 18% en 3 años. ¿Ven? Aquí están los trimestres. Lo normal es que al tercer año de recuperación, el crédito bancario total a los consumidores debió haber aumentado al 18%. ¿Y cuánto aumentó en esta recuperación? Preocúpense, está acá abajo. Entonces, los bancos dicen que ya los arreglaron, todavía no se nota. Siguen sin prestar por tercer año consecutivo, siguen con crédito negativo en los Estados Unidos. Gran problema. Entonces traes el precio de las casas cayendo, empobrecimiento del consumidor, y segundo, los bancos no prestan en los Estados Unidos. Segundo problema. Vamos adelante con la tercera. Bueno, ¿qué crece en los Estados Unidos? Crecen las exportaciones, que van muy bien, y crecen las utilidades de las empresas. Déjenme concentrarme en esta última. Se dice en economía política y en política que nunca ha estado más duro el encono en los Estados Unidos entre demócratas y republicanos. Pero ¿cómo no? Por un lado, para la clase media está viendo el desempleo más alto de los últimos 25 años, el precio de su casa cayendo, casi no hay recuperación en la economía, los bancos no prestan, pero las utilidades de las empresas vienen 57% arriba. Entonces, obviamente, hay un encono serio porque la recuperación está muy dispareja. Y esto es un problema de economía política serio y se está notando en la polarización política en los Estados Unidos. Muy bien, vayamos adelante. Una más, por favor, otra más aquí. Vamos un poco con Europa y quiero platicar un poco de 2 o 3 cosas de Europa que quiero resaltar. La primera es cómo han evolucionado en los últimos 12 años los salarios corregidos por productividad. En Alemania, que es el líder, se han mantenido estables. Bueno, ¿y qué pasó con los salarios en Grecia? Acá. Y en España, etcétera. Se fueron 30 y 40% por encima del crecimiento de los alemanes y ahora esto se va a tener que corregir porque no tienen la competitividad para tener ese tipo de salarios. Entonces, esto es un problema muy serio. Adelante, una más. Vean ustedes además cuánto se está venciendo de la deuda de los países del sur de Europa. 10, 15, 20% de la deuda alemana o española, que por cierto, el 20% de la deuda italiana o el 20% de la deuda española es más del doble de toda la deuda mexicana. En México, este año no tenemos más que el 1% de vencimientos. Ellos traen deudas 3 y 4 y 5 veces más grandes que nosotros, con vencimientos muy altos. Segundo, gran problema. Adelante.
Por último, sus bancos. Este es el nivel de deuda de los bancos de Estados Unidos, el primero de todos aquí en la lista, y vean los bancos europeos, 6 y 7 veces más endeudados. Entonces dice uno, ah caray, esto sí está complicado porque traen deuda alta, déficit fiscal alto, salarios no acordes con su productividad que se van a tener que corregir y bancos tremendamente apalancados. Entonces, en Europa no es un problema ni de un año ni de 2 años. Ojalá que me equivoque, pero puede ser de una década. Para poder quitarse todo ese sobreendeudamiento que traen y que es un problema, lo vivimos nosotros, ustedes lo recordarán, hasta que puedes por fin quitarte los excesos de deuda, toman muchísimo tiempo. Adelante. Vamos ahora, uno más, por favor, vamos a México. Bien, si alguien ha seguido con atención esto, va a decir, bueno, ¿y a qué hora le va a hacer caso a Mauricio? Nos va a dejar a todos preocupadísimos. Bueno, ahora pasamos ya de Europa, vamos a pasar a México, y van a ver ustedes que aunque no podemos echar, obviamente, las campanas al aire y todo, las cosas, siendo objetivos, están razonablemente bien. Que se pueden mejorar, sin duda, que se debe de crecer al 6 en lugar del 4, sin duda, pero no estamos creciendo al 1, no estamos, el Banco Central, el Banco de México ha hecho un manejo como nunca de la política cambiaria y de la inflación, y están estas variables bajo control. Veamos a ver si es cierto. Bueno, tuvimos el problemón de 2009, es ciertísimo, la caída del producto fue espectacular, pero, siendo justos, también la recuperación. Fue un año atroz, la caída más grande de la historia, pero se recuperó rápidamente y aquí estamos con un crecimiento de alrededor del 4. Adelante. Vamos a ver cómo va el empleo y miren ustedes, esta es la evolución del empleo en los Estados Unidos, ¿ven? Aquí empezó la recesión, todavía no, al principio no caía mucho el empleo, cayó fuerte y luego ya se empezó a recuperar, pero todavía no se recupera el nivel inicial. ¿De qué tamaño fue la pérdida de empleos en Estados Unidos? Acuérdense de la cifra, 8.5 millones de desempleados. Entonces, se despidieron a 8,5 millones de gentes. En México, obviamente cuando empezó a caer Estados Unidos, nos tardamos un trimestre bien y al otro, púmbatelas para abajo. Pero caímos mucho menos que Estados Unidos, vean, no caímos hasta acá, caímos nada más acá. Y segundo, en un año habíamos recuperado los 850,000 empleos. Y después de eso, hemos recuperado 1,200,000 más. Alguien me va a decir, con razón, Pedro, pero los salarios no son suficientes, siguen siendo muy bajos. Traigo una gráfica de eso, y es cierto. Pero no digamos tampoco lo contrario, de que no se han recuperado los empleos. Los empleos sí se han recuperado afortunadamente, y este año, enero-junio, vienen alrededor de 400,000 arriba. Entonces, sigue la economía afortunadamente generando empleos. Vean ustedes, aquí se nos cayó, estos son los 850,000 de México, pero vean la recuperación. En número del sector moderno, la economía americana en empleo es más o menos 10 veces más grande, o nosotros somos la 10ª parte. Igual, perdimos 850,000, ellos perdieron 8,5 millones, pero nosotros lo recuperamos todos completos el primer año y añadimos 1 millón más y medio millón más. Entonces, la recuperación de México, vean el empleo, es totalmente distinta de la recuperación de nuestro vecino del norte. Nuestro vecino del norte ni siquiera se ha recuperado al nivel inicial. En México esa recuperación ya se dio y viene mucho mejor.
Obviamente, como buenos vecinos, debemos estar preocupados, porque si la recuperación en Estados Unidos no viene, cuidado. Y ahí voy a tener que hablar un poco de qué cosas la prudencia aconseja, porque la economía americana viene con una recuperación muy lenta, muy frágil y muy dolorosa, con muchísimo desempleo. Muy bien, si lo quieren ver para el sector manufacturero, misma historia, se cayó en la economía americana, nos caímos, es cierto, pero a un nivel menos hondo empezamos a recuperar y ya estamos al nivel en manufacturas igual y en toda la economía ya estamos por encima. En cambio los americanos siguen muy por debajo del inicial. Muy bien, vamos a ver lo de los salarios porque no quiero engañar. Era, digamos, es hechos y desafíos. Entonces vamos ahorita con los hechos y efectivamente los salarios cayeron, se empezaron a recuperar y el salario real está estancado. Es decir, el incremento salarial es igual que la inflación, no se pierde, es cierto, pero no se gana más. Apenas está estancado aquí y la tendencia, esta última, no se ve bien. Esto es algo que nos preocupa porque lo que quisiéramos es que estuvieran en el 1 o el 2%, obviamente, por lo menos en términos reales. Entonces, pasamos a la siguiente. En resumen, ¿es cierto o no es cierto? ¿Se perdieron muchos empleos? ¿Es cierto? ¿Se recuperaron en un año? ¿Es cierto? ¿Se han añadido bastante más empleos? ¿Es cierto? Pero con un salario que deja mucho que desear. Digamos, esos son los hechos fríos y especialmente esto ocurrió con la parte de automóviles. Aquí en Toluca ustedes están expuestos a la parte automotriz, porque es uno de los centros automotrices. El gran centro está en el Bajío, la otra parte importante en Puebla, Toluca, y luego Hermosillo y Coahuila. Vean aquí la caída. Cuando en 2009 se nos vinieron las 3 tormentas, estábamos expuestos, muy abiertos, 1, a Estados Unidos, 2, a manufacturas, 3, automóviles, 4, a General Motors, Ford y Chrysler. Entonces, pues sí, la caída fue espectacular. Pero también la recuperación, ojo. Y vean cómo viene. Acuérdense, la pendiente es la tasa de crecimiento. Las exportaciones de automóviles están creciendo rapidísimamente, pero rapidísimamente. Entonces, esto es algo muy importante. Vayamos a la siguiente. Y miren, aquí, vean ustedes el buen manejo que se ha hecho de Banco de México. Qué bendición que tenemos un Banco Central independiente. Fue la última de las reformas que a mí me tocó como parte de un equipo, obviamente, que presentar ante el Congreso de la Unión, y es una de las reformas, creo, más sólidas, porque el Banco de México, ahí está la inflación de México, ahora tenemos este brinco por la parte de los productos agrícolas, pero continúa por debajo del 4%, y es muy posible que hacia el final del año estemos en 3,5%, alrededor del 3,5%. Y aquí lo ven con respecto a toda América Latina. Cuando vino la crisis en 2009, todos los tipos de cambio volaron. Ahí está el peso, ahí está el real, el real brasileño, todo. Pero luego todo el mundo revaluó y el único país que no lo hizo, con enorme visión, fue el Banco de México. Y eso se debe en la primera etapa a Guillermo Ortiz y en la segunda a Agustín Carstens. Magnífico manejo. Acabo de estar en Brasil y me decían qué bárbaro, cómo soñamos con tener un gobernador como el de ustedes. Y yo les dije, sí, es un caso claro de que en todos sentidos es un peso pesado. No hay la menor duda que lo es. Muy bien. Pasemos ahora a un punto que quiero resaltar mucho, porque nos hemos separado de todo el resto en América Latina en una cosa, y quiero convencerlos que para bien. Y esto es resultado
del Tratado de Libre Comercio, que todos ustedes lo saben, ha empezado a dar unos frutos de exportaciones fuera de lo que se veía hace apenas unos años. Vean esta gráfica del año 2011. Estas son las exportaciones de manufacturas de toda América Latina. ¿Qué llama la atención? Llama la atención, ahí en estas últimas, llama la atención que todas las verdes, que son el 70%, más el 75%, son de un solo país, México. México ya no es exportador de commodities. México ya no es un país exportador de petróleo. Hay una parte que exporta de petróleo, pero es un país eminentemente manufacturero. Y creo que esto es muy importante recordarlo, porque exportamos 3 veces más, 300% más que Brasil. Se lo repito, un país con el doble de población, casi el doble que nosotros, México exporta 3 veces más que Brasil. Es más, exportamos más manufacturas hoy que toda América Latina en su conjunto. Es más, casi exportamos el doble que todo el resto de América Latina. Y les voy a dar una cifra que a mí me gusta mucho recordar, para que ustedes puedan recordar. México exporta $1,000 millones de manufacturas al día. Este año vamos a exportar más de 365,000 millones de dólares de exportaciones de manufacturas. Ese 1,000 no se les va a olvidar. Somos un país eminentemente manufacturero y eminentemente exportador. Y si me presionan más, la parte automotriz es el eje de esto, pero viene ahora, después de la automotriz, viene la parte de aviación, donde ya hay 4 clústeres en el país, donde se están fabricando helicópteros, aviones, etcétera, y esto es algo que está cambiando totalmente la estructura. Ahora, más adelante lo voy a comentar. Adelante. Bien, tenemos 42 tratados con todo el mundo y ¿cómo estamos en relación a China? Porque es siempre el tema. Bien, cuando China entró en 2000 a la Organización Mundial del Comercio, nos dio un golpe fuerte de competitividad, porque vean ustedes, estos son los costos unitarios de la mano de obra, quiere decir los costos corregidos por productividad, y vean los costos, la tercera parte de México. Entonces entran a competir en Estados Unidos y nos pegan. No se nos cayeron nuestras exportaciones nunca, pero cada vez nos costaba más trabajo y más trabajo porque los chinos tenían costos mucho más bajos. Pero, vean qué pasó a partir de 2006. Hasta 2005, los costos en dólares de la mano de obra china corregidos por productividad venían muy constantes, como han estado los de México. Pero a partir de 2005 se han disparado y ahora creemos que ya están 17% arriba de los nuestros. ¿Qué pasó? ¿Por qué perdieron el control de los costos y de los salarios? Bueno, esto es interesante. La naturaleza nunca brinca así, porque vean ustedes, está muy estable y de repente se va para arriba. A partir de 2006, aquí veo a varios directores de facultades de ciencia política, y que deben de estar diciendo, bueno, ya no me angusties, dime la respuesta. ¿Qué pasó 25 años antes? ¿Qué pasó en el año 81, 82, etcétera, en China? Que vino la política forzada de un hijo para cada familia. Vinieron primero, ¿se acuerdan? Un periodo bien penoso de los abortos forzados, una parte, digamos, extremadamente polémica para hablar con propiedad. Y lo que es interesante es que 25 años después,
pues hay muy pocos jóvenes de 25 y de 26 años. Por esa política demográfica que hicieron antes y ya los alcanzó. Entonces, esto está respondiendo a oferta y demanda. No hay jóvenes, no hay suficientes jóvenes, y por tanto se están disparando los costos ya por arriba de México. Entonces, esta es otra noticia buena. Además, mandar un contenedor grande de Monterrey a Chicago me toma 4 días y me cobran $3,000. Mandarlo de Shanghai a Chicago toma 22 días y me cuesta el doble. Costos de transporte, más ausencia de jóvenes, está haciendo que la economía china, en relación a la mexicana, pierda mucha competitividad. ¿Y dónde competimos? Competimos en Estados Unidos. Vean la siguiente cifra. Estos son los datos de actividad manufacturera en México y en China. Entonces, la competitividad mexicana, francamente, se va bien. Muy bien, vayamos ahora, por último, cómo está cambiando el mundo, y este es quiero dejarlos varios mensajes. Uno, que México es un país manufacturero, exportador y tremendamente competitivo. Y es la primera parte. El segundo es esto, que es de dónde va a venir el crecimiento económico. Ya vimos que Europa, 5 años seguro que no salen de esta, puede que 10, pero vamos a decir 5, entre 5 y 10. Entonces el crecimiento no va a venir de toda la parte de los países industrializados europeos. En Estados Unidos, el crecimiento que era del 4, con el sobreendeudamiento, con el déficit fiscal actual que traen, un problema enorme en que las utilidades están altas, los salarios bajos, un problema enorme de economía política que se va a tratar de resolver en noviembre, en la elección. Pero vamos a suponer que se empiece a hacer el ajuste. ¿Cuántos años les va a tomar el ajuste que traen 8 o 9% de déficit? Los mexicanos sabemos que eso toma años. Lo aprendimos de la manera difícil. Y por tanto, Estados Unidos tomará otros 3, 4, 5 años de crecimientos bajos. China, por otro lado, ha perdido competitividad y se está desacelerando. Crecía al 13, luego al 11, luego al 9, luego al 7 y sigue desacelerándose. Entonces dice uno, caray, ¿de dónde va a venir el crecimiento? El crecimiento va a venir efectivamente, que aunque China baje su tasa de crecimiento, va a seguir, y va a estar China, India, etcétera, el Pacífico, y inmediatamente después América Latina. Entonces, si yo veo para atrás y digo, a ver, los últimos 30 años, ¿cuánto pesaba del crecimiento del mundo? ¿Cuánto era el crecimiento de los países ricos? 2/3 partes. Pero si ahora veo para adelante los próximos 30 años, y les dejo estas cifras para que después la pidan al instituto y se los puedan dar, son cifras del Fondo Monetario Internacional, donde dice, de aquí en adelante, en los próximos 20 y 30 años, 2/3 partes va a venir de los países emergentes. Y solamente 1/3 parte de los desarrollados. Exactamente al revés, 180 grados, de los últimos 20 años. Entonces, ya terminé. Quiero simplemente pasar a 2 cosas más y termino, que quisiera pasar, permítanme un momentito, a la página 31, adelante, pásala a la 31, que es una magnífica noticia que nos dio el censo de 2010 del INEGI, que nos dice que la tasa de fecundidad de la mujer mexicana, que siempre se decía, ¿por qué no cae? No cae, ya cayó. Ya cayó, y los próximos 20 años vamos a tener el bono demográfico completo de 2010 a 2030, véanlo ustedes en la curva, con una familia donde él y ella trabajan, donde tienen en promedio las familias un hijo y medio, y bajando. Entonces van a tener excedente, y al tener excedente, porque los dos trabajan y tienen un solo niño, tienen excedentes
para la educación, para el esparcimiento, etcétera. Entonces, viene la época fuerte del consumo, entonces no nos debe sorprender cuando de repente empezamos a ver centros comerciales que empiezan a flotar así por todos lados y dice uno, ¿qué es esto? Y es la demografía. Y la demografía no es como la economía. En la economía te empezamos a decir, aquí esto ya sucedió. Entonces, con esto termino. ¿Qué se ve para México para la próxima década? Se ve alta competitividad, creciente competitividad en relación a China, demografía muy favorable, y lo que nos faltan son 3 o 4 reformas para dejar de crecer al 4 y empezar a crecer al 6. Afortunadamente, yo soy de los que creo que el nuevo gobierno va a traer esas reformas. Y en el momento que las traiga, vamos a poder crecer al 6%. Estamos ahora con un 4 sólido, pero con las reformas, ustedes ven en la campaña, las propuestas de Enrique Peña fueron clarísimas con respecto a la necesidad de aumentar la productividad y de llevar a cabo esas reformas importantes. Entonces, aunque sea el mero final, termino haciéndole caso al presidente del instituto, que es Pedro, es viernes, déjanos con un buen sabor de boca. 4% de crecimiento sólido, el país exportador número 1 de América Latina y crecientemente competitivo. Hemos dejado atrás la falta de competitividad en relación a China. Entonces, ahora, con 2 o 3 reformas, como las propuestas, México creo que volveremos a los crecimientos de los 60 de 6% anual. Muchas gracias, muy buenas noches.